concordancia debería ser en plural. Exacto, efectivamente. Entonces tendríamos que decir, las ambiciosas Italia y Alemania fueron parte de las potencias del eje, ¿va? Entonces, recuerden esa situación. No olviden la situación de los nombres propios o de los sustantivos que refieran a personas, porque ahí pues cambia un poco la regla de cuando el adjetivo viene antes. Entonces, está mal. Tendríamos que decir las ambiciosas, ¿vale? Se los pongo acá. Ok. Entonces, eso con la primera. Vamos a ver la segunda. Ah, ok. No nada más personas, entonces, ¿eh? Les reitero, todo nombre propio. ¿Se acuerdan cuando vimos nombres propios de calles? Pues por ahí pusimos un ejemplo, ¿no? Si son nombres propios de calles, aplica. Si son nombres propios de lugares, aplica. Si son nombres propios como de países, aplica. De personas también, ¿no? O finalmente sustantivos que refieran a personas, como ya hemos dicho, aunque no sean ni siquiera nombres propios, pero son con los nombres propios en general, ¿va? La segunda tomó su inmenso orgullo y amor propio y salió de ahí. Exacto, ¿no? La segunda sí es correcta. Es esa misma cuestión, es la misma relación del adjetivo antes de los sustantivos, pero aquí sí está el adjetivo antepuesto, exacto, pero aquí sí está concordando con el primer sustantivo como tendría que ser, ¿no? Tomó su inmenso orgullo, ¿vale? Entonces, inmenso concordando específicamente con orgullo. Entonces, este está bien. Perfecto. ¿Qué piensan de la tercera? Huyeron despavoridos la mayoría de los niños. Correcto, Ruiz. Exacto, ¿no? Están en lo correcto. Como ya lo están comentando por ahí, como hay un adjetivo acompañando, no, mayoría no tiene por qué ir en plural. Ahorita lo comento, Tinoco, ¿no? Pero primero vamos a esta situación. Recuerden, como hay un adjetivo acompañando al verbo, despavoridos es el adjetivo calificativo, ¿no? Entonces, como tenemos ese adjetivo acompañando al verbo, ahí solo puede ser plural el verbo, ¿no? Y efectivamente, pues solo tiene esa forma, ¿no? Huyeron despavoridos. Si ahí dijera huyó despavorida la mayoría, estaría mal, ¿no? Entonces aquí, para este caso, solo puede ser o puede tener forma plural específicamente. Entonces, se lo señalo como correcto. Y con respecto a lo que comentas, Tinoco, mayoría no tiene que ir en plural. Lo que tendría que ir en plural es el verbo. Entonces, ojo, ¿eh? ¿Qué tipo de palabra es mayoría? Es tu cuantificador, ¿no? Es el cuantificador. Entonces, recuerden que en estas construcciones de oraciones, los cuantificadores se usan en forma singular siempre. Los cuantificadores nunca van a tener forma plural, ¿vale? Entonces, siempre va a ser la mayoría, siempre va a ser infinidad, siempre va a ser cantidad, siempre va a ser resto, en forma singular, la palabrita, nunca en forma plural, ¿vale? Me refiero al cuantificador específicamente, ¿sí? Hablo del cuantificador. Y entonces, eso no tiene cambio, ¿no? Recuerda que es como una formulita, entonces siempre va a ser el cuantificador en forma singular, luego la preposición de, como lo tenemos acá, luego el sustantivo plural, ¿no? Que esa es una forma de estructura. Y más bien lo que podrá variar es el verbo específicamente, ¿no? Y aquí decimos que tiene que ser plural, ¿vale? Entonces, está bien la tercera. 4. La mitad de los sobrevivientes estaba asustada y en estado de shock. ¿Qué piensan de esta? Está mal, por lo contrario a lo que acabamos de decir con respecto a la 3, ¿no? Exacto, exacto. Es como arriba, pero está mal aquí, porque tenemos adjetivo acompañando a verbo, asustada, nuestro adjetivo calificativo. Es un atributo, ¿no? Aquí la palabra asustada está funcionando como un atributo. Entonces, como tenemos atributo, el verbo, adjetivo, complemento, predicativo. No complemento predicativo, es atributo, porque el verbo es estar, ¿vale? Recuerda que complemento predicativo es cuando el verbo no es copulativo, pero estaba es del verbo estar, o sea, sí es verbo copulativo y más bien es un atributo, ¿va? Entonces, lo que tendría que decir aquí es la mitad de los sobrevivientes estaban asustados, ¿no? La concordancia con sobrevivientes. Entonces, está mal y la vamos a señalar como incorrecta y les escribo aquí al ladito cómo tendría que ser. Entonces, estaban asustados. ¿Vale? Porque hablamos de los sobrevivientes, recuerden. Por el complemento sería plural, exacto, ¿no? Por el complemento aquí, que su concordancia va con sobrevivientes, tiene que ser una cuestión plural, ¿no? Estaban asustados. Vale, bien. Aparente interés, la mayoría de los alumnos. Correcto, Navarro. Muy bien.
¿Interés funciona como adjetivo? No, interés no es adjetivo, ¿eh? Interés es un sustantivo, es el interés. Para ser adjetivo tendría que decir interesado, ¿no? Con la terminación en ado ya podría convertirse o estaría funcionando en ese contexto como adjetivo. Entonces, interés no es un adjetivo, interés es un sustantivo. Y entonces por aquí comenta uno de sus compañeros que como no hay adjetivo acompañando y hay un determinante introduciendo a mayoría, no, o sea, sí podría ir en plural, pero no forzosamente tiene que ir en plural. Es esos casos donde son válidas las dos formas. Recuerden, esa es como la primera cuestión que mencionamos sobre esta regla, ¿no? Observen, ¿dónde está el sujeto? Lo mandé al final aquí, ¿no? El sujeto es la mayoría de los alumnos, ¿vale? Entonces, determinante la introduciendo a mayoría, ¿no? Entonces, como tengo a mi determinante introduciendo a mi cuantificador, significa que mi verbo puede ser singular o plural específicamente. Pero aún y cuando al final el sujeto está en plural, sí. O sea, recuerden que eso no tiene relevancia en realidad, ¿no? Es decir, piensen en concreto en la estructura que les he comentado. Es decir, el verbo, el sujeto, es la mayoría de los alumnos. Se los voy a marcar. Les voy a poner una línea aquí verde para indicar cuál es el sujeto. El sujeto es la mayoría de los alumnos. Y recuerden que dijimos que como tengo el determinante introduciendo al cuantificador, yo puedo elegir o podríamos elegir qué palabra quiero que funcione como núcleo. Entonces, no necesariamente estoy usando a alumnos como núcleo del sujeto. Aquí estoy usando a mayoría como núcleo del sujeto. Por eso no pasa nada con que mi verbo sea en singular, ¿vale? Pero también podría ser en plural el verbo, también sería correcto. Y para ese caso, estaría considerando que el núcleo de mi sujeto es alumnos. ¿Me explico? Entonces, piénsenlo de esa forma. Digamos que cuando tenemos esta estructura de sujeto, donde el determinante introduce al cuantificador, como lo podemos ver, y no hay ningún adjetivo por ahí acompañando al verbo, entonces significa que el núcleo podría ser, en este caso, mayoría, el cuantificador, o podría ser el sustantivo plural también, alumnos. Cualquiera de los dos podría ser el núcleo. Y como cualquiera de los dos puede ser el núcleo, entonces por eso el verbo me acepta tanto la forma singular como la forma plural. Aquí como yo puse aparenta, estoy diciendo entonces que el núcleo de mi sujeto es mayoría. Si yo pongo aparentan con n en plural, estaría diciendo que el núcleo de mi sujeto es alumnos. Y les reitero, las dos cosas son válidas, las dos cosas están bien. ¿Me explico? ¿Queda un poquito más claro esto? Entonces, por eso está bien en singular, pero también estaría bien en plural. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado un poco más claro, ¿no? Para los que tenían la duda ahí, pensando en que tendría que ser forzosamente plural, no es obligatorio, ¿no? Si está en plural está bien, pero si está en singular también. Bueno, la 6. La oportuna respuesta y reacción impidieron evitar muertes. La sexta también está bien, ¿no? Ahí otra vez tenemos el adjetivo antes. Como está primero respuesta, entonces oportuna la característica, el adjetivo concuerda en singular femenino con respuesta, ¿no? Entonces todo bien. Perfecto. Ok. 7. Ay, puse dos veces 7. Creo que la mayor parte de la gente irán el domingo. Ojo, ¿eh? Aquí el sujeto, se los voy a marcar. Aquí el sujeto es de la parte que nos interesa, claro. El sujeto de la parte que nos interesa es la mayor parte de la gente, ¿vale? Irá, exacto. Como ya lo están diciendo, está mal porque tendría que ser en singular, efectivamente, ¿vale? Entonces, porque gente es singular, exacto. Entonces, aquí no puedo permitirme la forma plural. El irán tendría que ir en singular para que concuerde con el sujeto. Ok, exacto, ¿no? Efectivamente. Pero aquí, ojo, vean la diferencia con el ejemplo de las 5, ¿no? Vean cómo es diferente. Porque aquí mis dos palabras del sujeto que podrían ser el núcleo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas dos palabritas que podría elegir como núcleo del sujeto? Mayor y gente, exacto, ¿no? El cuantificador y el sustantivo colectivo. Esas dos las podría
para este caso específico, elegir como núcleo, ¿no? Entonces, eh, como las dos palabras son singulares específicamente, significa que mi verbo solo puede ser singular, ¿vale? Entonces, por eso aquí solo acepta la forma singular. En cambio, lo que decíamos en las 5, las dos palabras que podrían funcionar como núcleo son mayoría y alumnos. Una es singular y otra es plural, ¿no? Entonces, por eso se aceptarían las dos formas, ¿vale? Gente está introducida por preposición. Sí, sí, sí. Pero aquí es un caso excepcional, pues, ¿no? Yo ya les he dicho, y estás en lo correcto, Magaña, ¿no? Yo ya les había comentado, si el núcleo o si la palabra que yo pienso que es el núcleo está introducido por preposición, entonces decíamos que ese no va a ser el núcleo. Pero esta es una cuestión excepcional, ¿no? Para este caso sí se acepta, ¿no? ¿Cuál es el contexto de esa excepción? Que estamos hablando de un sujeto con cuantificador. Es un sujeto con esa estructura específica o particular que llegamos a mencionar en el momento en el que revisamos la información teórica. Entonces, a ver, ¿qué dicen por acá? Cuando nuestro sujeto lo compone un cuantificador, una preposición de y un sustantivo colectivo, la concordancia solo tendrá lugar en su forma singular. Exacto, correcto. Efectivamente, como lo mencionas, Vázquez, ¿no? Entonces, por eso tendrá que ser irá el verbo. Es diferente porque gente es sustantivo colectivo, por lo tanto se usa el singular al igual que con la mayor parte. Exacto, ¿no? Efectivamente. Entonces, justo esa es la cuestión, como ya lo están comentando ustedes. Entonces, está mal y tendríamos que decir forzosamente irá, ¿vale? Entonces, espero que recuerden esto, ¿eh? Que no les genere como ahí la confusión, porque pues, es una cuestión excepcional, pero esto que les estoy diciendo de poder elegir, entre comillas, como tener esa oportunidad o libertad de elegir cuál es el núcleo de mi sujeto, sucede con cuantificadores, sucede cuando el sujeto está conformado por un cuantificador, ¿vale? Piénsenlo de esa forma. 7, la segunda 7, ¿qué piensan de esa? A pesar de las indicaciones de las autoridades, cantidad de personas salen a la calle sin cubrebocas. Bien, exacto, ¿no? Efectivamente. La parte que nos interesa es la que viene después de la coma, ¿no? Cantidad de personas salen a la calle sin cubrebocas. Entonces, cantidad, nuestro cuantificador, no tiene determinante, ¿no? Específicamente. Entonces, no tiene determinante en concreto y por lo tanto el verbo solo puede ser plural, ¿vale? Deberá ser introducido por, no que deba, o sea, no debe ser introducido por determinante. Hay contextos en los que podría ir introducido por determinante, ¿vale? Entonces, si fuera introducido por determinante, ahí sí se aceptaría la forma singular. Si dijera una cantidad de personas sale o salen, podríamos decir, pero no es obligatorio, pues que tenga el determinante, recuerden. Entonces, en este caso, no lo tiene, el verbo solo puede ser plural, así que sí está bien. Podría estar gran cantidad, claro, pero aún así, Cedillo, gran no es un determinante, ¿eh? Aunque ahí dijera gran cantidad de personas, el verbo sigue siendo plural porque gran no es determinante. Gran es un adjetivo calificativo, ¿vale? Entonces, no cambiaría realmente nada. Aunque yo le agregue el gran, el verbo solo puede ser plural, ¿vale? 8. Parásitos, virus y bacterias pueden ser nocivas para la salud. Exacto, ¿no? Tenemos al adjetivo después, efectivamente. Hay variación de género, es correcto, hay variación de género. Parásitos, masculino, virus, masculino, pero bacterias, femenino, ¿no? Entonces, ahí nocivas, que es el adjetivo que viene después, debería ser en masculino, ¿vale? Con variación de género. No el verbo no es en masculino, es el adjetivo. El adjetivo, nocivas es un adjetivo calificativo, no es verbo, ¿vale? Ok. Por favor, dicen acá. Ay, no sé hacia qué va él, por favor, ¿eh? Alguien escribió por favor, pero no sé con respecto a qué. Me regresé tantito para ver si habían escrito alguna pregunta antes, pero no había nada. Entonces, no sé sobre qué va él, por favor. Cada elemento, dice preguntan por aquí, si cada elemento. Ah, ok, sí, Tinoco, ahorita lo comento, ¿vale? Este, por aquí están preguntando si
parásitos, virus y bacterias deberían llevar su determinante. Em, Hay una particularidad con algunos sustantivos, entonces les comento rápidamente. Algunos sustantivos, efectivamente, si yo decidiera ponerle determinante al primero, a los parásitos, entonces a los demás tendría que ponerles también su determinante. Entonces hay una particularidad, les reitero, con algunos sustantivos. Algunos de ellos les puedo poner determinante o se los puedo quitar, ¿no? Y no pasa nada. Entonces aquí como ninguno de ellos lo tiene, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, en cambio, si yo dijera los parásitos, virus y bacterias, a lo mejor ahí sí sería necesario que a virus y a bacterias también le pusiéramos los virus y las bacterias. Pero como se los quité a todos, no pasa absolutamente nada, ¿no? No hay ningún problema con que no tengan su determinante, porque no es como que solo uno los tenga y los demás no, ¿vale? Exacto, ¿no? Por aquí dicen, o sea que es todo o nada con respecto a los determinantes de varios sustantivos. Exacto, algunos sustantivos, entonces, les reitero, los podemos poner con determinante o sin determinante, como en este caso, si se dan cuenta, no pasa nada que digamos parásitos, virus y bacterias, o si dijéramos los parásitos, los virus y las bacterias, está bien de las dos formas, pero o se los pongo a todos o se los quito a todos, ¿no? Esa sería la cuestión para este caso. Entonces, tal cosa. Bueno, entonces les pongo aquí al ladito que deberíamos decir, dijimos, nocivos. Vuelvo rápidamente a la segunda 7. ¿Por qué está mal, no? Creo que la mayor parte de la gente irá el domingo. Ah, no, perdón, la segunda 7, porque está bien, ¿no? Aquí tenemos la parte que nos interesa, Tinoco, de la segunda 7 es a partir de la coma, ¿no? Cantidad de personas salen a la calle sin cubrebocas. En realidad eso es lo que nos interesa específicamente. Entonces, cantidad es nuestro cuantificador, la tenemos la preposición de y tenemos el sustantivo plural. Recuerda que si el cuantificador no tiene determinante, como en este perdón, no dice una cantidad, ¿no? No dice la cantidad, no dice esta cantidad, ¿no? Nada, está solito esa cantidad, no tiene determinante. Pues para ese caso el verbo solo es plural, ¿no? Entonces por eso tenemos que decir salen a la calle, porque no tiene determinante, ¿va? Por eso. Bueno, vamos con la 9. ¿Qué piensan de la 9? Ah, es como me dijo que los cuantificadores son en singular, no son plurales también, ¿no? Ajá, exacto. Recuerda lo que decíamos, los cuantificadores son en singular, no son en plural. Es correcto, justo. Con respecto a la 9, está bien, ¿no? Efectivamente, porque el adjetivo tendría que ser en plural, ¿no? No, el adjetivo no tiene que ser en plural porque ¿de quién es la característica, Piedra? ¿Es de la arboleda o es de los robles? La característica es más bien de la arboleda. Y se acuerdan que les dije ayer, se los puse por ahí en una nota, ¿no? Si tengo un sustantivo colectivo, todo lo que haga referencia a ese sustantivo colectivo tiene que ser en singular. El verbo, el adjetivo, el pronombre que pueda referir a ese sustantivo colectivo en singular todo, ¿no? Entonces, la característica de talada es de la arboleda, no de los robles. Así que está bien esta oración, ¿vale? Exacto, entonces 9 bien, correcto. 10, ¿qué piensan de la 10? El resto de mis amigos llegará más tarde. Correcto, Navarro, Ruiz, bien. Efectivamente, ¿no? Aquí está bien y si estuviera en plural, también estaría bien, ¿no? Efectivamente, si dijera llegarán más tarde, también sería correcto, porque el resto, nuestro cuantificador, sí tiene determinante, ¿no? Entonces, se valen las dos formas, recuerden. Vale. La 11. Se quedaron gente sin entrar al concierto. Justo, ¿no? Mal porque el sujeto es gente aquí, ¿no? Efectivamente. El sujeto es gente, es un colectivo y entonces, como decíamos, todos sus referentes deben ser en singular. Efectivamente se quedó gente sin entrar al concierto. Entonces le ponemos en rojo y decimos que debería decir se quedó gente sin entrar al concierto. Vale. 12. Mi pantalón y tu camisa nueva son del mismo color.
Correcto, Vázquez, ¿no? Ya lo que escribes efectivamente era sobre la que tenías duda. Efectivamente lo que escribes es lo que te daba la respuesta, ¿no? Está mal, chicos, ¿no? Recuerden, ¿cuáles son las palabritas que nos interesan acá? Mi pantalón y tu camisa. Son nuestros dos sustantivos relacionados por conjunción y coordinados, como se dice, ¿no? Y nueva es el adjetivo. Entonces recuerden que el adjetivo se lo atribuimos a todos, ¿no? Se lo debemos atribuir a los dos elementos, en este caso, del grupo. Entonces, hay variación de género, pantalón es masculino, camisa es femenino, y deberíamos entonces decirlo en plural, masculino, nuevos, como ya lo están comentando. Entonces, está mal, ¿vale? Lo pongo en rojo. Y recuerden eso, la característica le va a los dos o a todos los sustantivos del grupo, ya sea que viene antes ya sea que viene después, recuerden que la característica va para todos. Entonces, eso es para el contexto de Ceneval. Recuerden que eso es lo que busca Ceneval específicamente. Nueva es un adjetivo calificativo, es una palabra que señala característica, ¿no? Recuerda, las palabras que señalan características que te ayudan a describir son adjetivos calificativos, ¿vale? Entonces, nuevos, tendríamos que decir. Ok, 13. ¿Qué pasa con la 13? La policía detuvo a los oportunistas Fernando y Mateo. Bien, exacto, ¿no? Ahí otra vez tenemos nombres propios, el adjetivo viene antes, son nombres de personas, así que la concordancia va con los dos, aunque sea antes el adjetivo. Entonces es correcto decir los oportunistas. Perfecto. Yo creo que ahí no hay problema ya. Ok, la 14. Emociones como la alegría, la calma y el miedo son básicos en el desarrollo psicoemocional. Efectivamente, está bien, ¿no? El adjetivo, ese básico responde a emociones. No, eh, todos están en masculino. No todos están en masculino, sí hay variación de género, ¿no? Es la alegría, la calma y el miedo son básicos, ¿no? Específicamente. Lo que son básicos son esos elementos que se acaban de comentar, ¿vale? No las emociones en este sentido, ¿va? Entonces, creo que esa fue la cuestión ahí con respecto a lo que te pudo haber generado confusión, Vázquez. Creo que, justo como dices, pensaste en la concordancia del adjetivo básicos con emociones, pero en realidad recuerda que estamos hablando de este grupo de sustantivos, recuerda, ¿no? Relacionados por conjunción y en este caso un grupo de sustantivos coordinados, donde el adjetivo viene después y entenderemos que el adjetivo que venga después hará referencia a todo ese grupito de sustantivos más bien, ¿no? Entonces la referencia de básicos son para alegría, calma y miedo, y no para el sustantivo emociones, sino para el grupito de sustantivos, ¿vale? Entonces, como hay variación de género, por eso los decimos en masculino plural, como lo más importante para darnos cuenta si está bien o está mal, ¿qué podría ser? Eh, pues lo más importante para darte cuenta si está bien o está mal pues, es conocer la regla, ¿no? Eh, Estoy pensando como que podría ser un tip, digamos, ¿no? Como para ayudar ahí. Entonces déjeme en lo que estoy pensando sobre eso, se los pongo como correcto. Entonces yo les diría lo siguiente, digamos, ¿no? Lo más básico sería identificar las estructuras, ¿vale? Tienen que identificar las estructuras de la oración. Finalmente, estas ideas que hemos venido comentando, ¿no? Como les decía ayer, primero identifiquen el sujeto y con base en eso, para muchas cuestiones de la concordancia verbal, ¿no? Específicamente, pues ya la hicieron. Si se trata de concordancia nominal, ¿qué deberían identificar primero? La estructura del grupo de sustantivos, ¿no? Si se trata de la situación de el adjetivo antes y el adjetivo después, lo que deberían identificar es ¿dónde está mi grupo de sustantivos? ¿No? Porque recuerden que tiene que ser dos o pueden ser más sustantivos. Entonces, noten eso siempre cuando se trata del adjetivo antes y después. ¿Dónde está mi grupo de sustantivos? Y entonces, con base en ese grupito de sustantivos, me fijo si el adjetivo viene antes o después y ya pienso en la regla que me interesaría, ¿no? Entonces, eso es lo que tendrías que observar o tendrían que observar aquí. Tenemos al grupo de sustantivos, la alegría, la calma y el miedo, relacionados por conjunción y
Básicos es un adjetivo calificativo que viene después del grupo de sustantivos. Y por lo tanto, pensamos en esa regla del adjetivo pospuesto, ¿no? Pospuesto después. Entonces, esa regla que nos dice, cuando en el grupo de sustantivos tenemos variación de género, va a ser en masculino ese adjetivo calificativo y siempre en plural cuando viene después, ¿no? Siempre y cuando haga referencia, recuerden, entidades diferentes, ¿va? Entonces, eso podría ser. Identifica tus estructuras. Profe, ¿una cuenta como determinante? Sí, sí, una cuenta como un determinante, aunque en algún contexto podría contar también como un cuantificador, ¿no? Podría funcionar como un cuantificador cardinal, recuerden. Entonces dependerá de la oración. Pero aquí en la 15 lo entendemos como determinante, efectivamente, ¿no? Entonces, una veintena de ballenas aparecieron encalladas en la playa. Ese una es un efectivamente determinante. ¿Está bien o está mal esta 15? Por ahí dicen, la 15 es incorrecta, pero no, está bien, ¿no? Está bien esa número 15, porque tenemos estos elementos. Suena raro, pero cumple con las reglas. Ajá, probablemente, bueno, a mí no me suena raro, ¿eh? O sea, no me parece extraño decir una veintena de ballenas aparecieron encalladas. Yo no le veo la extrañeza o la rareza en cuanto a cómo pueda sonar, pero sigue las reglas, como tú misma lo mencionas, ¿no? Entonces recuerden, más allá de pensar en cómo suena, hay que pensar en la regla. Se puede decir en singular y plural, aquí no, Vega, ¿no? Aquí en esta 15 no puedes, es el adjetivo pues puesto, no. Eh, entonces, puedo notar lo siguiente, para ti específicamente, Tinoco, ¿no? Y esto va específicamente para ti. Lo que te decía, ¿no? Todavía no estás identificando las estructuras. Esta oración 15 no es sobre concordancia nominal. Esta oración 15 es sobre concordancia verbal, ¿no? Aquí en la 15 tuviste que haber identificado que tienes una determinante, veintena, cuantificador, de preposición, ballenas, tu sustantivo plural. Entonces es esa regla de sujeto cuantificador más preposición de más sustantivo plural, donde si está introducido por determinante, sería singular o plural el verbo, ¿no? Pero como ya lo comentan varios de ustedes aquí, hay un adjetivo calificativo en calladas acompañando al verbo, ¿no? Tenemos un complemento predicativo. Aquí en calladas sería complemento predicativo. Entonces, como tenemos un complemento predicativo acompañando al verbo, para quien decía que puede ser en singular y en plural, por ejemplo, aquí ya no. Aquí solo puede ser plural, ¿vale? ¿Queda claro esto, Vega? Solo puede ser plural porque en calladas es un adjetivo. Y entonces ahí el núcleo solo puede ser ballenas, el núcleo del sujeto solo podrá ser ballenas. Entonces todo tendría que ser en plural. Aparecieron el verbo y el adjetivo también, ¿vale? ¿Me explico? Entonces eso es lo que sucede con la 15. Si hubiera un determinante introduciendo a emociones, la concordancia podría ser en femenino, ya que ya sé que ya pasó una disculpa, mi retraso. O sea, ¿te refieres a que si tuviéramos determinante la concordancia con básicos podría ser en femenino, decir las emociones como la alegría, la calma y el miedo son básicas? Ok, sí, 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 efectivamente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, quiero decir, ¿no? Pero les recuerdo y les comento lo particular, ¿no? Lo específico. Recuerden que específicamente lo que sucede es que deberían estar haciendo es pensar en esas estructuras de tengo el grupo de sustantivos con el adjetivo antes y después, y entonces me enfoco a eso, ¿no? O tengo la situación de el sujeto con cuantificador o el sujeto con colectivo y me enfoco a eso, ¿no? A esa regla específicamente. Entonces, pues les digo, ya empiezo a notar que para algunos de ustedes es complicado o no sé si es complicado o no lo están haciendo, pero pensar en las estructuras, ¿no? Pensar en estas estructuras que hemos venido comentando específicamente y que al identificar estas estructuras de, aquí tengo esto del sujeto, ¿no? Con estas características, o aquí tengo el grupo de sustantivos con tales características, identificar esos aspectos les ayuda a pensar en una regla específicamente. Y el pensar en una regla, la que debería ser la adecuada para ese contexto de pregunta, pues es lo que los va a llevar a la respuesta correcta en realidad, ¿no? Entonces, esa es un poquito la cuestión acá, ¿vale? Vamos rápido, ojalá que podamos llegar como a la 20, a ver si lo logramos, porque ya nos quedan poquitos minutos. 16. De acuerdo con reportes de la ONU,
presenta altos índices de contaminación la mayoría de los países en desarrollo. Algunos dicen que bien, otros dicen que mal, ¿no? Mal porque altos es complemento predicativo y debe ser plural. Ok, híjole, a ver, atentos, ¿eh? Según esta oración, ¿qué cosas son altos? Díganme qué es altos. ¿A quién describe altos? A los índices, exacto, a los índices, no al sujeto, porque índices no es el sujeto, describe a los índices, ¿vale? Entonces, por eso está bien, porque en realidad sí hay un adjetivo ahí después del verbo, pero no es un adjetivo que tenga que ver con el sujeto, como hemos visto en los otros casos, ¿no? Si esa característica de altos fuera para los países, ¿no? Si índices fuera con respecto a los países, digamos, ahí sí solo podría ser en plural el verbo, ¿no? Pero no es lo que sucede. Índices son, perdón, altos son los índices. Así que en realidad lo que tenemos es lo básico que hemos dicho. Este presenta concuerda con mayoría. Exacto, efectivamente. Híjole, de repente digo esto de híjole, porque veo sus comentarios, ¿no? De cosas que recién acabamos de comentar o de mencionar, pero que no sé si no están escuchando, si no están poniendo atención, ¿no? Entonces, lo vuelvo a repetir. Por ahí alguien dice, pero está mal porque países es plural. Sí, países es plural, pero, compañera Solache, recuerda lo siguiente. Vamos a señalar cuál es nuestro sujeto. Nuestro sujeto es la mayoría de los países en desarrollo. Ese es el sujeto. ¿Qué estructura tenemos aquí? ¿Qué estructura vemos? La determinante, introduciendo cuantificador mayoría, la preposición de y el sustantivo plural. Esa es la estructura que vemos. Recuerden lo que decíamos. Bajo este criterio de tener esta estructura específicamente, el verbo sí puede ser singular y también puede ser plural. Checa la regla, ¿no? Estudia la regla para que recuerdes que bajo estas características, aunque países sea una cosa plural, el verbo puede ser singular y puede ser plural, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Para algunos la confusión fue que tenemos un altos después del verbo, ¿no? Pero les decía, este altos está describiendo a los índices, no está describiendo a los países. Si estuviera describiendo a los países, entonces sí, el verbo solo podría ser plural. Pero como no está describiendo a los países, que es el sujeto en algún sentido, entonces tiene que tener este planteamiento, ¿no? De que se permite la singularidad o la pluralidad. Es el mismo caso esta con la 4 como me explicó de la estructura de la regla. Exacto, ¿no? Es la misma situación que sucede, por ejemplo, con respecto a la 4. Entonces recuerden nada más eso. Si el cuantificador está introducido por determinante, el verbo puede ser singular o puede ser plural. Las dos cosas son válidas siempre y cuando no haya complemento predicativo o no haya atributo, ¿vale? Entonces, aquí no lo hay. De hecho, ¿qué sería altos índices? A ver si alcanzan a identificarlo. ¿Qué tipo de complemento es altos índices? Directo, exacto, justo Navarro, ¿no? Entonces, te das cuenta como tú mismo lo identificas, ¿no? Es un complemento directo, no es un atributo, no es un complemento predicativo, así que el verbo puede ser singular o puede ser plural, ¿va? Entonces, vean cómo hay que pensar en estos elementos estructurales que ya les hemos comentado, que les he comentado, ¿no? Entonces, sí, queda más o menos claro, ¿se entiende? Entonces, esta es la cuestión. Podríamos decir, presenta altos índices o presentan altos índices, cualquiera de las dos. 17. Multitud de deportistas forma parte de una deshonrosa lista. Mal, porque multitud no está introducido por determinante. Exacto, ¿no? Mal, porque como multitud no tiene determinante, el verbo solo puede ser plural, ¿no? Entonces tendríamos que decir forman parte, ¿no? En plural. Vale, lo ponemos en rojo. Sí, concuerdo, ¿no? A algunos lo que les falta es analizar un poquito más, ¿no? Por aquí dicen que hay que analizar un poquito más, hay que pensarlo un poquito más. Y es correcto, ¿no? Yo creo que lo que les falla de repente es que
no analizan la oración en cuanto a sus estructuras, como les he comentado, y por eso de repente cometen errores. Pero yo creo que cada vez son menos, ¿no? Espero que sea así y que ustedes mismos identifiquen que cada vez son menos los errores que pueden cometer y que son los que llegan a cometer es como por distracción, ¿no? Porque no están analizando con detenimiento el enunciado. 18. El agua y cerveza se disfrutan más fríos. Correcto, ¿no? Para los que están diciendo que está mal, efectivamente, eso es la respuesta. Porque una cosa es el agua y otra cosa es cerveza, ¿no? Entonces, aquí quería que recordaran un poquito esta idea que hemos comentado. Cada sustantivo, si refiere a una entidad diferente, debería tener su propio determinante, ¿no? Efectivamente, es correcto, Valdés. Entonces tendríamos que decir el agua y la cerveza, ¿vale? Entonces, esa sería la situación con respecto a esta oración. Mal, nos faltó ahí un determinante. Al final sería frías, no Cedillo. Está bien la concordancia del adjetivo. El adjetivo tiene bien la concordancia, ¿no? Sí está bien fríos, porque hay variación de género. Agua es masculino y cerveza es femenino. Entonces, cuando hay variación de género, el adjetivo tiene que ser masculino, ¿vale? Entonces tendríamos que decir el agua y la cerveza. El único problema ahí es el determinante que nos lleva a cerveza. Terminamos con la 19. Su angelical canto y música me cautivaron. ¿Qué piensan de esta? Está bien, ¿no? Exacto, está bien. Efectivamente, ahí tenemos dos sustantivos y el adjetivo antes, ¿no? Nos interesa pensar, tengo canto y música, mis dos sustantivos relacionados por conjunción y angelical es un adjetivo calificativo que se coloca antes. Entonces, pienso en la regla del adjetivo antepuesto y ahí debería concordar con el primer sustantivo, como lo está haciendo. Entonces, su angelical canto y música me cautivaron, ¿vale? Ojo, ¿eh? No sé si alguno de ustedes se los comento para que de pronto no se vaya a generar como ahí alguna duda o alguna confusión al respecto. Tal vez algunas oraciones que puedan ver aquí ya las habíamos revisado antes. No sé si alcancen algunos de ustedes a distinguir, ¿no? Que algunas oraciones ya las habíamos visto antes. Unas cuantas, no digo que muchas, pero algunas. Entonces, yo lo único que hice fue cambiar algunas cositas, ¿no? Les cambié algunos detallitos. Justo esta, por ejemplo, la 19 ya la habíamos revisado antes, pero antes yo se las había puesto como sus angelicales canto y música. Mal, ¿no? En ese sentido. Esto se los comento porque si de repente están comparando a lo mejor con cosas o tratando de recordar que, esa como que ya la vimos y me acuerdo que habíamos dicho que estaba mal o algo así, aguas, ¿no? Aguas porque luego yo hago eso, como que reuso algunas oraciones y nada más las modifico, ¿no? Las modifico en algunas cositas y pues hago algunos cambios y a lo mejor se las había puesto bien primero y después ya la cambié para que esté o presente una forma equivocada. Se los aviso para que no vayan a pensar ahí que de pronto, pero esta oración la habíamos visto y nos había dicho que estaba mal antes, ¿no? Y ahora me dice que está bien, porque la cambié, ¿no? Esa sería la cuestión. Por eso se los hago saber, ¿vale? Para que sean cuidadosos con ello. Bueno, entonces 19 bien. Correcto, Chavarrieta. Si pusiéramos el adjetivo después, diríamos el canto y la música angelicales, en plural, efectivamente. Muy bien. Bueno, chicos, nos vamos a detener aquí. Nos faltaron poquitas, ya las terminamos de revisar el lunes. ¿Cómo